Privilegio que hoy podamos estar unidos en armonía, dice la palabra, dice, mirad, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es el mejor momento que nosotros podemos tener como iglesia, realmente porque podemos darnos cuenta que a través de la administración de la palabra Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Entonces tenemos que aprovechar cada momento de nuestras vidas para poder estar en esa victoria sobrenatural. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora porque Dios nos ha unido y porque Dios tiene algo poderoso y maravilloso para nosotros en esta hora. Bendigamos el nombre del Señor. Le queremos dar la bienvenida en este momento a esta su iglesia, Puerta del Cielo, lugar de unción. Que Dios los bendiga de una manera poderosa y maravillosa. Queremos mostrarle siempre a usted, a través de la palabra del Señor, de que Dios está interesado en que usted y yo seamos glorificados, seamos ministrados y seamos bendecidos todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez que han perdido la esperanza. ¿Cuántos de ustedes sienten realmente que hay muchas situaciones que de pronto se salen de nuestras manos y que comenzamos a ver que no hay ya ningún milagro, no hay nada que pueda solucionar nuestros problemas? ¿Cuántos de ustedes de pronto se sienten hoy en una aflicción, de pronto puede ser esporádica o una aflicción constante por alguna situación, y por más de que escuche la palabra del Señor todavía no ha podido salir de esa pequeña aflicción o de esa grande aflicción? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene misericordia de nosotros y que no importa el problema, la dificultad o la prueba que estemos sucediendo o que estemos atravesando, Dios tiene un propósito para con nosotros. Hoy vamos a hablar de un pasaje muy conocido, de un pasaje especial, un pasaje que Dios siempre nos ha ministrado, nos ha hablado. De hecho, creo que hemos escuchado muchas veces hablar de ese pasaje. Pero hoy queremos mirar qué Dios trae, qué otra verdad Dios trae acerca de su palabra a nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor en esta hora. Queremos hacer una oración antes de empezar nuestro mensaje. La oración la hacemos sencillamente porque queremos de que Dios sea tomando control de nuestras vidas y tomando control de este mensaje, y que Él sea hablando y ministrando a su corazón y a su mente. Así que vamos a pedirle al Señor a través de una oración de que Él sea hoy en medio de nosotros como poderoso gigante. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Queremos darte gracias hoy por tu fidelidad. Queremos darte gracias hoy por tu misericordia. Queremos darte gracias hoy, Señor, por la compasión que tú tienes para con nosotros. Por eso hoy, Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que tú seas ministrando nuestras vidas y que esa gloria, ese poder tuyo, Señor, sea cada día sobre nosotros como poderoso gigante. Bendecimos tu nombre y te damos gracias hoy por tu fidelidad y por tu misericordia, porque sabemos y entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Toca a cada persona en esta hora, Señor, y ministra su vida de una manera poderosa y maravillosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que busque conmigo la palabra del Señor en el libro de Juan, gloria a Dios, en el libro de Juan capítulo 11, versículo 38. Juan 11, versículo 38. Amén. Juan 11, versículo 38. Si usted tiene una Biblia, le invito a que me acompañe en esta lectura. Amén. Si no tiene Biblia, yo le invito a que usted escuche atentamente la palabra de Dios y que hoy pueda usted disfrutar de este mensaje. Y diga al Señor hoy que le hable a su vida. Amén. Juan 11:38 dice de la siguiente manera: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a ver la historia de Jesús
y sus grandes amigos. Siempre la Biblia destaca que Lázaro, Marta y María eran tres hermanos y eran muy amigos de Jesús. Inclusive se narran algunas partes de que él se quedaba en la casa de ellos a veces y compartían muchas cosas y ellos se habían integrado muy bien con Jesús. Pero en ese momento, antes de que él muriera, cuenta la palabra de Dios en Juan, en Mateo y en Marcos, habla acerca de cómo ellos comenzaron a enviarle las noticias cuando Lázaro se había enfermado, de que él estaba enfermo. Y dice que Lázaro estaba en una situación de enfermedad, ya la familia lo estaba viendo grave, y mandaron a llamar a Jesús porque primeramente era su gran amigo y segundo porque conocían que el poder de Dios había realizado muchos milagros a través de su Hijo Jesucristo, sanando enfermos, también había levantado muertos, paralíticos, cojos, ciegos, etc. Y algo que realmente me impacta y que yo siempre lo he tratado de resaltar es que él estaba a 2 días de distancia de donde vivía Lázaro, de Betania. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando Lázaro comenzó a enfermar, le llegan las noticias a Jesús y dice la palabra del Señor que Jesús en ese momento llamó y dijo que él no iba a ir. Habló con los apóstoles, con sus discípulos y le dijo claramente: todavía hay muchas cosas que hacer. Así que ellos se fueron más lejos, dice que a 2 días de distancia, se fueron más lejos y estuvieron haciendo prodigios, milagros y maravillas. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado la misma situación. ¿Por qué cuando yo me siento en angustia, en dificultad, en lucha, cuando yo me siento de verdad que estoy agotado, que ya no hay esperanza, clamo a Dios, pido oración a todas las personas para que Dios haga una obra poderosa y maravillosa, para que Él haga un milagro poderoso, un milagro radical? Y a veces vemos que la situación persiste y persiste y persiste, y por más de que todos oremos y clamemos y busquemos de Dios, como que no vemos ninguna respuesta. Por el contrario, lo hemos sentido muchas veces que cuando oramos a Jesús, sentimos que muchas veces está más lejos de nosotros que aún cuando nosotros le estamos pidiendo a Jesús, a Dios. Y entonces comenzamos nosotros a crear dudas, adversidades, comenzamos a tener conflictos en nuestra mente, donde comenzamos a tener una lucha en la carne y en el espíritu. El espíritu se va contra la carne y la carne contra el espíritu, y casi siempre la carne es la más débil, y entonces comienza a ganar nuestras ideas terrenales, nuestras ideas naturales, y comenzamos a disputar en nuestra mente con Dios. Comenzamos a hablar con otras personas que a veces nos sentimos ya cansados de orar y de clamar porque no vemos ninguna respuesta en nuestras vidas. Vemos que hemos clamado, hemos orado, hemos buscado al Señor, pero que no vemos nada todavía. Y vamos a comenzar a analizar hoy por qué realmente es ese sentimiento de distanciamiento o de alejamiento. Realmente no es que Él se haya alejado, no es que se haya distanciado. Lo que pasa es que la vida continúa y el Señor sigue obrando en todas las personas del mundo. No significa que Dios se va a tomar unos días más, de que va hasta China, a Perú, a Italia, mientras que hace ese recorrido le toma un tiempo en regresar a nosotros. No significa eso. Significa que hay una de las cosas que Dios quiere probar en nosotros, y es esa fe, esa paciencia, ese amor, para entender realmente que aunque no se solucione el problema, que yo sé que se va a solucionar porque Dios lo ha prometido, que aunque no se solucione el problema, nosotros tenemos que seguir amando a Dios, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir buscando. Así que Él dijo algo muy claro, y las palabras claves en esta porción bíblica, Él dijo claramente: esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Así que cuando los apóstoles escucharon eso, bueno, entonces ya esa enfermedad no es tan grave, Lázaro no va a morir, el maestro que sabe todas las cosas realmente sabe que no va a morir, por eso no tiene ningún afán de llegar, porque él va a vivir.
Pero grande sorpresa cuando se dan cuenta y le llega la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto. Así que comenzó, como es normal, luto en la casa, lloros, aflicciones, los vecinos, los amigos habían llegado a traer las condolencias a su familia y estaban totalmente destrozados porque realmente ya la esperanza de que él recibiera algún milagro en vida sencillamente se había desaparecido, se había difuminado. Y a veces nosotros vemos que humanamente ya no hay salida para nuestras situaciones. Vemos que humanamente ya no hay esperanza, ya no hay soluciones para lo que estamos atravesando. Pero esa es la parte más importante y la parte crítica de probar nuestra fe. Cuando humanamente nosotros nos damos cuenta que ya no hay esperanza, para la familia de Lázaro no había esperanza porque ya había muerto, de hecho ya se había ido a enterrar. Es el momento en donde nosotros vamos a comenzar realmente a ver, escuche esto, los milagros de Dios efectuados en nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos pasando por la situación y todavía la situación no está haciendo el efecto de transformación en nuestro ser, en nuestra alma, cuando comenzamos a darnos cuenta realmente que la palabra de Dios no está haciendo ningún efecto en nuestro corazón o en nuestra mente, entonces comenzamos nosotros ahí a probar quiénes somos nosotros. Comenzamos a saber si nosotros realmente, y lo hace Dios, para saber si nosotros le amamos o no le amamos, o si tenemos la fe y la esperanza de esperar un milagro cuando la esperanza humana se agota. Y eso es lo que nosotros queremos que hoy entienda, que hoy usted entienda a través de este mensaje. Sencillamente cuando usted ve que ya no hay esperanza, es el momento más alegre de su vida. Usted dice, no entiendo el mensaje, ¿por qué como el momento más alegre de mi vida? Porque en ese momento usted va a poder ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en su vida, cómo Él se va a glorificar. ¿Y por qué Él lo hizo? Dice claramente porque sencillamente cuando Él hace un milagro de lo imposible, cuando Él cambia una situación que no puede ser transformada humanamente, ahí el poder de Dios es glorificado no solamente para con nosotros, sino para la gente de nuestro alrededor. Acuérdense que ya la familia estaba de luto, ya la gente que lo conocía, los vecinos, los amigos estaban llorando. Me imagino que había una murmuración, una crítica donde dijo, bueno, ¿y dónde está Jesús? Ese que se llama el Mesías, el Maestro, si era amigo de él, ¿por qué no vino cuando está vivo? Y usted se da cuenta, de hecho, cuando Jesús regresa, los apóstoles también entran en un shock, porque cuando ellos son confrontados, dice, pero venga acá, ¿acaso el Maestro no dijo que él no iba a morir? Que esta enfermedad no era para muerte, sino para vida. Así que cuando entra el cerebro, la parte humana, a esas ideas que pasan a 1000 kilómetros por hora en nuestra cabeza, es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está a punto de hacer un milagro, un prodigio, de hacer una maravilla en nosotros. Así que Él se acercó y llegó, dice la palabra del Señor, y todos los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Y cuando vieron que en esa reunión María se levantó corriendo y llegó donde estaba Jesús y se postró a sus pies diciéndole, y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Así que estas mujeres, que eran mujeres de fe, sin embargo, se habían dado cuenta y ellas decían, si tú hubieras llegado a tiempo, nada de lo que estoy viviendo hubiera sucedido. No estaríamos en tristeza, no estaríamos en dolor, no estaríamos en aflicción. Y muchos de nosotros también culpamos a Dios porque Él no llegó a tiempo. Pero Dios tiene un propósito para todas las cosas. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si tú estás atravesando hoy por alguna situación donde tú dices, ya no hay esperanza, ya ni un milagro de Dios me salva, o de pronto estás viviendo una situación en este momento donde estás clamando y estás suplicando y estás haciendo ayuno y oración y todavía no hay respuesta, no te preocupes, nada está perdido. Si realmente tú amas a Dios con el corazón y si tú realmente estás obedeciendo a Dios, lo que viene para tu vida es una respuesta maravillosa. Y entramos a la palabra de hoy. Dice la palabra que Jesús
profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Así que Jesús está conmovido, Jesús se conmueve, Jesús llora, Jesús sufre muchas veces por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones. Pero Él sabe que si Él hace el milagro antes de tiempo, sencillamente no vamos a estar preparados en las situaciones que Él quiere fortalecer. Dice la palabra del Señor que en ese momento había una piedra y estaba encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, dice la palabra del Señor, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya en este momento entraban como en una ambivalencia, en unas pequeñas diferencias con Jesús. Jesús lo que estaba diciendo era que era momento de quitar la piedra, y la familia decía que no valía la pena quitar la piedra porque sencillamente el muerto era de 4 días, y al ser un muerto de 4 días, sencillamente entonces ya hedía, ya estaba desintegrado el cuerpo. Sin embargo, Jesús quería mostrar en este momento, y aquí es el propósito, Jesús quería mostrar realmente que para Dios todas las cosas eran posibles, y cuando la esperanza del hombre moría, Él era la respuesta que venía a transformar almas, vidas y corazones. Y es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Él está frente a la piedra. Él está frente a lo que tú ves que ya no tiene esperanza y que no hay remedio. Estás frente a alguna situación que parece imposible. Estás frente a algo que ya apesta, que ya realmente no vale ni la pena ni hacer el esfuerzo ni recordarlo. Primero tenemos que saber que de aquello que estamos pidiendo nosotros es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, el Señor Jesús está parado frente a tu situación, a tu circunstancia. O puede ser tu misma vida, que de pronto ya no tienes deseo de vivir o seguir adelante, de luchar. Te sientes muerto, te sientes sin fe y sin esperanza. Hoy Jesús está en este momento frente a ti. Hoy Jesús está clamando y está diciendo: quiten la piedra. Pero tú también podrías decir en este momento: Señor, no vale la pena ya, no vale la pena ni orar, no vale la pena ni clamar, ya se perdió lo que se perdió, ya pasó lo que pasó. Pero Dios te dice hoy: no pierdas la esperanza, no te desmotives, no te entristezcas porque sencillamente ya no ves que hay una respuesta para ti. Así que la palabra del Señor te está diciendo hoy: quita la piedra. Y ahí también, además de quitar la piedra, darse cuenta que la piedra la tenía también Marta encima. ¿Usted dice por qué Marta tenía la piedra encima? Porque Marta, ya para ella no había esperanza. También su fe había sido sepultada junto con Lázaro. Su esperanza había sido sepultada junto a su hermano. No solamente la de ella, sino de las muchas personas que están ahí reunidas. Yo digo que todos, porque si hubiera habido alguno que dijera: tranquilo, que viene Jesús, todo se va a arreglar, la palabra lo hubiera expresado. Pero todos los que estaban ahí habían perdido la esperanza. Así que no era solamente un muerto el que estaba detrás de esa piedra, eran miles de muertos que estaban encerrados, donde habían enterrado la fe, habían enterrado la esperanza, habían enterrado la alegría, habían enterrado la felicidad. Y cuando nosotros andamos así, en este camino, enterrando aquellas cosas que deben estar vivas en nosotros, aquella esperanza, aquella fe, aquel amor, aquella perseverancia en Cristo Jesús, sencillamente todavía el poder de Dios no puede ser manifestado. Yo quiero que hoy analices tu vida y tú te preguntes realmente si lo único muerto en la vida tuya fue solamente el anhelo que tenías, la petición que tenías, la situación que querías solucionar. Pero también yo quiero que investigues en tu corazón si de pronto la fe tuya, tu esperanza, tu amor también han sucumbido, también han perecido. Si ha pasado eso, hoy está Jesús al frente tuyo diciendo: no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar, yo quiero hacer un milagro, pero te pido que sigas mis instrucciones. Y dice la palabra del Señor, gracias. Dice la palabra del Señor en ese momento, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué hermosa palabra. Entender que hoy Dios nos dice a nosotros claramente: no te he dicho que si creyeres verás
la gloria de Dios. ¿Qué es la palabra clave? Creer. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? La gloria de Dios solamente se puede manifestar, y si tú la quieres ver y la quieres sentir, la quieres oler y la quieres palpar, lo único que Dios pide es fe. Fe es lo único que necesitamos para agradar a Dios. Fe es lo único que necesitamos nosotros para poder glorificar su nombre, para que el poder de Dios sea manifestado sobre cada uno de nosotros. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Dile, Señor, Señor, yo creo hoy en que mis problemas, en que mis situaciones, en que mis luchas han sido solventadas, han sido arregladas, porque aunque no vea esperanza, yo confío en que tú vas a traer esa paz a mi corazón. Así que dijo el Señor, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Finalmente, toda la gente que estaba ahí se sometió y obedecieron. De pronto, algo que ayudó mucho a que esa piedra fuera retirada era que Jesús era el que se estaba acercando, y mucha gente decidió someterse a esa instrucción porque habían oído de Jesús, porque habían visto su poder, porque habían visto su gloria, y porque a lo mejor muchos están a la expectativa, otros querían ver qué es lo que él iba a hacer. Y eso es lo que el mundo que nos rodea quiere ver, está a la expectativa. Si nosotros hemos perdido la esperanza y decimos que somos hijos de Dios, el mundo está a la expectativa y que la gente quiere darse cuenta, vamos a ver qué va a pasar con esta persona que predica de Dios, que habla de Dios. Nosotros no podemos ser personas derrotadas, nosotros tenemos que ser personas estar en victoria siempre. Dice la palabra del Señor que quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, esto es muy importante, alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. No dijo, gracias te doy porque me vas a oír, no lo dijo. Digo, gracias te doy porque me has oído. Fue una oración también de seguridad. ¿Y sabe por qué tenía la seguridad? Porque Él era el mismo Dios. Él sabía que para Él no había nada imposible. La gente preguntará, ¿por qué? Si era el mismo Dios, ¿por qué oró? ¿Por qué levantó la cabeza al cielo? Porque Él quería dejarnos un legado y enseñarnos a nosotros en esta hora que nosotros, nuestra oración tiene que ser con fe, y cuando levantemos los ojos al cielo, decirle, Señor, gracias porque tú ya me has oído. Cuando usted clama de esa manera y le ora al Señor, recuerde que las respuestas de Dios siempre va a haber una respuesta, y hemos hablado de eso siempre. Si usted no había oído esto anteriormente, cada pregunta que usted le hace a Dios se la va a contestar todas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos pensamos que una respuesta es, Señor, yo quiero una camioneta, entonces Él me la da. Señor, yo quiero una casa, me la da. Son las respuestas. Nosotros como humanos pensamos que esa es una respuesta. Pero no hemos entendido todavía que cuando la respuesta puede ser un no, un sí o un espere. Así que si Dios nos dice no, sencillamente hubo una respuesta. Si Dios nos dice espere, hay una respuesta. Y si nos dice sí, hubo una respuesta. Así que nosotros tenemos que tener la seguridad plena en Cristo Jesús de que cada vez que oramos, nosotros estamos confiados en que Dios ya nos respondió. Estamos orando por un trabajo y es el trabajo de mis sueños. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, pero como no me dieron el trabajo, ¿cuál es la respuesta a nosotros? Dios no me escuchó. Dios no me dio una respuesta, Dios me abandonó. ¿Y quién dijo que el que usted no haya obtenido ese trabajo fue un rechazo, fue un abandono o fue una falta de misericordia de Dios hacia nosotros? Esa fue la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que nos conviene. Jesús le había dicho a los apóstoles que esa enfermedad no era para muerte, sino para vida. Hoy Dios te dice que tu enfermedad, que tu situación económica, que lo que esté pasando en tu vida, tu tristeza, tu dolor, no es para muerte, sino para vida. ¿Sabes para qué? Para que el poder de Dios se manifieste y se glorifique sobre ti y sobre los tuyos. Así que no pierdas la esperanza y dile al Señor, Señor, aquí estoy esperando mi respuesta. Y dijo
Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado hacia Dios? ¿Cuántos le hemos dicho nosotros al Señor, Señor, yo sabía que tú siempre me escuchas? Yo sabía que tú siempre estás atento a mi oración, a mi súplica. Yo sabía que tú lo ibas a hacer. Yo sabía que tú me ibas a transformar. Yo sabía. ¿Cuánto lo hemos dicho? Por el contrario, nosotros estamos diciendo, Señor, ¿será que tú me vas a escuchar? ¿Será que si tú me oyes? ¿Será que tú me amas? ¿Será que tú me odias? Así que dése cuenta que también depende de nuestra manera de orar, de nuestra manera de creer, de nuestra manera de actuar, que viene la respuesta de parte del Señor. Así que cambiamos la manera de orar y digámosle al Señor de que estamos seguros y conscientes de que Dios puede contestar nuestras peticiones. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cuál es la siguiente acción que él hace, que Jesús hace, después de clamar, después de orar, después de decirle al Señor, gracias porque sé que estás allá, me estás oyendo, yo nunca he desconfiado que tú me vas a oír y sé que siempre que yo clamo a ti me escuchas? Fue ahora la palabra de acción, la palabra del milagro. Lázaro, ven fuera. Así que esa palabra, esa proclamación que él hizo sobre este muerto se llevó a cabo porque él tenía 100% la seguridad de que Dios le estaba escuchando. ¿Cómo tú puedes, si hay duda en tu corazón, si hay tristeza, si hay aflicción, cómo tú puedes proclamar sanidad sobre un enfermo? ¿Cómo puedes tú proclamar solución sobre tu problema? ¿Cómo puedes tú proclamar de que todo te va a salir bien si realmente antes de proclamar las cosas que quieres proclamar has estado con duda, con aflicción, con tristeza, con indecisión y con dudas acerca del amor de Dios o del poder de Dios, o que sencillamente ya Dios, la impotencia de Dios, que ya no puede actuar sobre tu problema porque es demasiado tarde? Por eso es que nosotros gastamos el tiempo orando y clamando y pidiendo y hacemos ayunos de 3, de 5 días. Pero mientras que la duda esté presente, mientras que la tristeza esté presente, sencillamente no vamos a poder recibir nada de parte de Dios. Y finalmente dice la palabra del Señor. Dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Así que dice la palabra del Señor claramente que aquella persona que estaba en ese momento, oiga esto, aquella persona que estaba en ese momento atada, esa persona que estaba ahí ya envuelta alrededor de ella en todas las cosas, dice la palabra del Señor que en ese momento oyó la voz que iba acompañada, escuche, de fe y de autoridad. De fe y de autoridad. ¿Cómo iba acompañada la oración? De fe y de autoridad. ¿Será que estos dos elementos están incluidos en tu oración? Tú me puedes decir, pastor, ¿puedes orar por mí por salud? Yo te digo, sí, yo puedo orar por ti. Puedo orar por un trabajo también, puedo orar por un trabajo, yo puedo orar por muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿tu oración va acompañada de fe y de autoridad? Tú no puedes decir que yo tengo autoridad mientras que en tu mente y en tu corazón hay dudas de que Dios ya no puede hacer nada por mi vida. Lázaro, ven fuera. La piedra fue removida. Hoy tenemos que remover todo obstáculo, toda cosa que nos impida la comunicación. Jesús tenía que mover la piedra por varios motivos. Mandó a mover la piedra por varios motivos. Número uno, para que la gente viera lo que había dentro, para que oliera lo que estaba dentro, para que después se dieran cuenta que Jesús estaba mirando y hablándole directamente al muerto. Y finalmente para que él pudiera tener la salida, porque si se levantaba y la piedra no había sido removida, ¿cómo iba a salir de ese lugar? ¿Cómo iba a salir de aquel lugar si la piedra no había sido removida?
Así que mire todos los efectos que hace remover la piedra. Que Jesús tenga una comunicación directa con nosotros, que la gente se pueda dar cuenta que Dios está frente a nuestra situación y que nosotros tengamos la libertad de salir de nuestro entierro, de nuestro escondite, de lo que nos está afectando. Así que si Dios te ha hablado hoy a tu vida y tú has visto que en tu vida ya no hay esperanza, que hay tristeza, que hay dolor y aflicción, o de pronto tus oraciones van acompañadas de dudas siempre, la palabra dice claramente en Santiago que nosotros podemos pedir todo lo que queramos y que Dios nos dará abundantemente y sin reproche. Pero dice la palabra, pida sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice la palabra, no piense pues, quien te haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y finalmente, para terminar, si usted se pasa al capítulo 12, versículo 9, dice la palabra que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Lázaro, el que había resucitado, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a que habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Te das cuenta? Querían matar a Lázaro, ¿por qué? Porque a través de ese milagro poderoso que Dios había hecho con Lázaro, había muchas personas y muchos judíos que se están apartando del judaísmo y se habían convertido en pos del Maestro. Tu dolor, tu aflicción, tu soledad no va a ser permanente, pero Dios ha permitido, no la ha mandado, ha permitido muchas veces para que cuando Dios se manifieste en ese muerto, en esa esperanza muerta, en esa enfermedad, en esa situación, y se manifieste plenamente, muchos puedan llegar a Cristo Jesús por el testimonio que nosotros hemos tenido. Porque cada vez que clamamos, recibimos la victoria y la palabra de Dios. Amén. Si Dios te ha hablado a tu vida hoy en esta hora y Dios te ha dicho muchas cosas que necesitabas oír, yo te pido en este